Hermanos, vamos a adentrarnos en el tiempo de la predicación. Y voy a pedirle por favor que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 5. En los versículos 6 al 8 van a ser la porción que vamos a estar viendo en el día de hoy. Mateo capítulo 5. Bueno. Sí. 1, 2, 3, 1. Mateo capítulo 5, versículos 6 al 8. Cuando lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Voy a dar lectura a la palabra de Dios y por favor me sigue con su vista. Mateo 5, del 6 al 8. Dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, nuestro Dios glorioso y santo, venimos una vez más, Señor. Nuestros ojos se dirigen a usted para que usted sacie, Señor, nuestras almas en este día con su palabra. Por favor, Señor, ayúdenos para que este tiempo sea de edificación, que su Espíritu obre en esta hora, Señor. Use a este siervo suyo para bendición, para traer su palabra. Obre en nuestros corazones para que estén como tierra fértil, lista para escuchar, para recibir la buena semilla, Señor. Y por favor, Padre, líbrenos de las molestias, de los ataques que el enemigo pueda estar tratando de causar para distraer nuestra atención, nuestro deseo por usted en esta hora, Señor. Que nos ayude. Se lo pedimos y le damos gracias. Sabemos que así lo hará en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. A manera de introducción del Sermón del Monte, he señalado en las predicaciones anteriores que hay 3 temas importantes que se deben abordar antes de entrar al Sermón del Monte. Y estos 3 temas nos proveen lo que es el trasfondo histórico y el trasfondo teológico para entender esta sección tan importante de Mateo 5, 6 y 7. Estos 3 temas son primeramente, y ya les hablé de eso hace 2 semanas, el Mesías esperado, es Jesús de Nazaret. Recordemos que en el Antiguo Testamento se esperaba un Mesías y grandes personajes como Moisés, Abraham, David, Aarón, perfilaban hacia alguien que cumpliera con estos roles, con estos oficios. Incluso Salomón, como el sabio, el más sabio de todos, perfilaban o apuntaban hacia alguien que cumpliera con estos requisitos, y es el Mesías. Y Mateo se ha propuesto a lo largo de su evangelio decirnos: ese que estamos esperando es Jesús de Nazaret. No tenemos que esperar más. Es el hijo de David, es el sumo sacerdote que también se presenta, es el nuevo Moisés, el nuevo legislador que baja para hablarnos las palabras de Dios. También Mateo se ha propuesto desarrollar lo que es el tema del reino de los cielos, empezando con Juan el Bautista anunciando: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos. Y más adelante nuestro Señor también: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y el tercer tema que se aborda a partir del capítulo 5 es el tema de los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces tenemos un Mesías, tenemos un reino, y ahora en los capítulos 5, 6 y 7 nos está describiendo los rasgos, el carácter, los principios que rigen en la vida de los ciudadanos del reino de los cielos. Y el apóstol Mateo, bajo la guía del Espíritu Santo, seleccionó las palabras,
los eventos en la vida de Cristo que apuntaban en esa dirección. Desde el principio hasta el capítulo 5 y luego avanzando hasta el capítulo 7, nos presentan estos tres temas. Y básicamente cuando llegamos al Sermón del Monte, hay dos preguntas que responde el Sermón del Monte y que es importante tenerlas en mente. La primera pregunta: ¿qué tipo de personas son los ciudadanos del reino de los cielos? ¿Cómo son? ¿Qué tipo de personas son? Mateo nos va a decir en los capítulos 5, 6 y 7. Y la segunda pregunta muy importante: ¿bajo qué principios viven? ¿Cómo es su conducta? Si nosotros vamos a otro país, especialmente uno que esté en el otro lado del mundo, pues vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cómo es la gente aquí? ¿Cómo se comporta? Bueno, Mateo nos dice, esta es la manera en que son los ciudadanos del reino de los cielos y este es bajo los principios que viven. Los primeros 17 versículos del capítulo 5 nos ayudan a contestar la primera pregunta y desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 7 se contesta la segunda. Adentrándonos ahora sí más en la primera parte, en los primeros 12 versículos encontramos lo que es la sección de las bienaventuranzas, una parte muy importante, las bienaventuranzas. 9 veces se menciona la palabra bienaventurado, que decíamos es una palabra que también se traduce como dichoso, bendecido, ¿no? Cada bienaventuranza se pronuncia sobre un rasgo del carácter de alguna persona y algunos de estos rasgos chocaban con la cultura en los tiempos de Cristo. Así que nuestro Señor, desde el comienzo de su mensaje, ya es revolucionario. Él va a proclamar dicha, éxito, bendición sobre personas que el resto del mundo diría: eso no es una persona afortunada, eso no es una persona bendecida, dichosa. Pero el Señor va a proclamar un mensaje que ya de entrada es revolucionario. Hemos observado también que cada bienaventuranza tiene su respectiva promesa. Y de hecho, cada promesa es la razón de la bienaventuranza. Una última observación es que cada bienaventuranza no tiene simples declaraciones. De hecho, la sabiduría hebrea estaba en que cada bienaventuranza te mostraba un camino, o por lo menos era una señal en el camino del camino bendecido por Dios. Entonces, cada bienaventuranza es como si encontráramos estas señales en el camino que te está diciendo: esta es la vida dichosa que Dios tiene para ti. Sigue por aquí, este es el rumbo. Y así pues cada bienaventuranza nos va conduciendo en el tipo de vida que agrada al Señor. La semana pasada vimos las primeras 3 bienaventuranzas y en esta ocasión vamos a ver las siguientes 3. Nos restarían otras 3 que primeramente Dios, nuestro hermano Robert, va a compartir la próxima semana. ¿Cuáles son las 3 que vamos a ver hoy? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los de limpio corazón. Veamos la primera entonces, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí comencemos entendiendo qué se refiere la palabra justicia. En la Biblia se utiliza la palabra justicia como un multicolor. Tiene muchos significados diferentes dependiendo del contexto en el que se use. En este versículo encuentro que la definición apropiada es la que ofrece un léxico, y es este. La justicia es la adherencia a aquello que es obligatorio de acuerdo a cierta norma. Por ejemplo, una norma moral, aunque no siempre. Para ejemplificarlo de una manera, si usted tiene su carro, tiene la revista en orden, tiene todas las cuestiones mecánicas funcionando bien, las luces funcionan bien y un tránsito de pronto lo detiene. Usted no se ha pasado ningún rojo ni ha existido exceso de velocidad. El tránsito le ve, entonces le dice: Señor, los papeles, checa que todo está en orden. Bíblicamente él diría: usted está en justicia,
Porque de acuerdo a las normas de tránsito vehicular, usted tiene la palomita en todo. No ha transgredido ninguna ley. Usted está en justicia. Pero ahora, si usted llega a su casa, está con su esposa, pero no la atiende, no la ama, no le sirve, no está con ella pasando bien el tiempo, usted está en justicia en el tránsito, ¿no? Pero no está en justicia en su relación. Y lo que quiero señalar es que justicia tiene estos dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la norma, con lo escrito, con lo que es legal, lo que ya está fijo, y otro que tiene que ver con relación. Y es muy importante señalar esto, porque cuando leemos en la bienaventuranza, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, nos quedaríamos cortos si dijéramos que solamente tiene que ver con personas que tienen un deseo intenso y constante por mantener sus vidas apegadas a la ley de Dios. Eso sí es importante. El salmista lo dice muchas veces, Salmo 119:40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, dice, vivifícame en tu justicia. O el Salmo 119:92, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. O el 119:103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, el creyente, el cristiano, el ciudadano del reino debe de ser, hermanos, uno que anhele ajustar su vida a la ley de Dios. Pero no es solamente eso, hermanos. En un sentido más básico, los mandamientos de Dios no tienen sentido fuera de una correcta relación con Dios. Esto es decir, que el anhelo más profundo del ser humano debe de ser entrar y cultivar una relación con Dios. ¿Y cómo la tenemos? De una manera, ¿y cómo la mantenemos? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo la cultivamos? A través de la palabra de Dios. Entrar en una relación correcta con Dios es solamente posible por medio de Jesucristo. En la cruz nuestro Señor murió por nuestro pecado. Él murió para quitar la enemistad entre nosotros y Dios y traer paz. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24, pero por su gracia son justificados, son puestos en una relación correcta con Dios, gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, la obra de pagar en la cruz. Y luego Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, es decir, habiendo sido puestos en una relación correcta con Dios por la fe en Jesucristo, el resultado, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La bienaventuranza que pronunció nuestro Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero llamar su atención sobre estas primeras palabras, hambre y sed. ¿Cada cuánto le da hambre y sed, hermanos? Algunos más seguido, ¿verdad? Pero hambre y sed es una necesidad básica, como respirar. Usted, como dicen por ahí, ¿quiere el remedio de todos los males? Haga el ayuno permanente. Va a morir, ¿no? Ahí se le van a quitar todos sus problemas, no el ayuno intermitente, el permanente. Es una necesidad básica, comer, beber, lo hace constantemente. Y el Señor está usando estas palabras no por decirlas nada más, sino que el deseo de la persona por estar en una relación correcta con Dios y cultivar esta relación debe ser una necesidad constante, profunda, básica en su ser. Si usted pasa meses sin tener esta necesidad de Dios, pues pregúntese si está vivo espiritualmente. Porque físicamente pasar meses sin alimento y sin bebida es morir. Pero el Señor habla de aquellos
que tienen hambre y sed de justicia. Y la promesa es saciarlos, saciar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y la pregunta que queda para nosotros es, ¿realmente vemos la relación con Dios y el apego a su ley, a sus mandamientos como una parte vital y una necesidad constante para nuestra vida? La falta de una vida bendecida probablemente se deba a eso. También es muy probable que una persona quiera buscar un aspecto de la justicia y no del otro. Es decir, es más fácil saberte toda la Biblia en griego y en hebreo que pasar mucho tiempo en oración. Buscarle allí, meterte y descuidar la comunión con Dios. Y para otros es más fácil buscar experiencias místicas que los acerquen a Dios, pero alejados de la Biblia. Y no es ni uno ni lo otro, sino relación con Dios a través de su palabra. Eso es tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hermanos, serán saciados. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, de acuerdo al diccionario bíblico Earthmans, es la disposición generosa de perdonar a alguien o de ofrecer ayuda, auxilio o asistencia a alguien que está necesitado. Usted seguramente recuerda la parábola del buen samaritano, ¿verdad? En esa parábola nuestro Señor cuenta de un judío que unos ladrones, unos salteadores llegaron, lo golpearon, le quitaron las cosas que tenía, lo dejaron moribundo allí, y de repente un samaritano, alguien odiado por los judíos, aparece en la escena, lo ve, y él dice en Lucas 10, 33 al 35, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, aquí está la palabra, fue movido a misericordia. 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Llama mucho mi atención aquí la misericordia del samaritano. Bien fácil que pudo haber llegado de nada más así, no, le limpió las heridas y espero que sobrevivas, hermano, y yo tengo que seguir mi camino. No, lo agarra, lo sube, lo lleva y deja previsiones para él, para que tenga seguro todo, pueda ir y terminar con todo ello. Y nuestro Señor contó esta historia, hermanos, para ejemplificar el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay una conexión muy cercana entre que usted y yo seamos misericordiosos y entre que cumplamos la ley de Dios que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay una conexión muy cercana. Y de acuerdo a la bienaventuranza, la persona misericordiosa es bendecida porque Dios también tendrá misericordia de esa persona. Y esto lo vemos en un aspecto inmediato. Usted note, hermanos, es una observación de la vida. No voy a decir, miren, aquí está el versículo. Una observación de la vida. Note quiénes son las personas a quienes de alguna manera uno puede verlas más gozosas, mejor y bien en sus vidas. Son aquellas que son misericordiosas. ¿Lo ha observado? Aquellas personas que se preocupan por el otro y uno los ve y dice, pero están abusando de ti, hombre. O sea, y dice la persona, ¿qué importa? Yo quiero ayudar, yo veo la necesidad, quiero hacer algo, déjame hacerlo y punto. Y uno ve que esas personas, aunque hay otros que dicen que hacen esto y lo otro, pero uno ve cómo sus vidas realmente son desprendidas, son personas que ayudan y pues Dios tiene misericordia. Dios tiene una misericordia para seguir ayudándoles y pasan momentos bien bajos y luego otros bien altos. Y es una observación de la vida, hermanos. No sé si ustedes lo han notado, pero es una observación nada más. Bueno, Dios tiene una promesa para los ciudadanos del reino que si haces eso,
Bendecido eres porque Dios también tiene misericordia de ti. Pero más importante aún, Santiago 2:13 nos dice la verdad en otras palabras. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La mayoría de los comentarios que leí acerca de este pasaje dicen, aquí Santiago está hablando que en el día del juicio final se va a evaluar la vida de la persona si realmente fue misericordiosa. Y si fue una persona misericordiosa porque Dios lo alcanzó, porque este es el carácter de Dios y estaba reproduciendo el carácter de Dios en su vida, pues va a decir, hazte un lado, este juicio no es para ti, no es un juicio de condenación y no va a condenar a la persona misericordiosa. La misericordia es un rasgo de carácter muy importante porque es un reflejo del carácter de Dios. Vayamos entonces ahora a la tercera bienaventuranza. Y esta me ha tenido atrapado. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corazón, hermanos? Un diccionario enciclopédico de la Biblia dice que el corazón es el asiento de las fuerzas del alma, la inteligencia y facultades espirituales, así como de los sentimientos y las pasiones. En una palabra, denota lo interior del hombre que solo Dios conoce. Cuando la Biblia entonces habla del corazón, habla de la parte interior, aquello que no se puede ver, donde usted tiene el pensamiento, donde usted siente, donde vienen las motivaciones. Eso es lo que la Biblia llama el corazón y no ese órgano que palpita, ¿verdad? Y Dios en su sabiduría ha dicho que si existe algo que merece la pena custodiar, que merece la pena vigilar, no son las cuentas del banco, hermanos, es el corazón. Proverbios 4:23, en esta versión, Biblia textual, la cuarta edición, dice: con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida. Todas tus decisiones, todas las cosas que haces, todas las cosas que piensas, provienen de ahí. Entonces, vigílalo, cuídalo, custódialo. Y es una tarea muy ardua. A menudo nuestro conocimiento del corazón es superficial, es funcional. Mientras pueda trabajar, mientras pueda hacer las cosas de mi casa, y nunca nos conocemos a profundidad. Nunca nos echamos un clavado dentro de nosotros, como decimos, para ver, pues cómo soy, cómo estoy, ¿verdad? Rara vez nos detenemos a pensar en nuestros motivos. ¿Por qué me alegro? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me pongo triste? Y una y otra vez caemos en las mismas tentaciones, porque no conocemos aquellas cosas en las que tenemos una predisposición al pecado. Pero, ¿saben quién sí nos conoce requete bien? No, hermanos, no es el psicólogo, es Satanás. Él sí conoce perfectamente cada una de nuestras debilidades. Sabe qué botón picar para que usted reaccione de la manera que Él quiere que reaccione. Él sabe, Él nos conoce. Y por eso somos muy susceptibles al pecado. Y no quiero decir, hermanos, que conocer nuestro corazón sea una cosa fácil, que usted se va a tomar 15 minutos al día y va a lograr entender su mente. No, hermanos, es una cosa muy compleja. Solo Dios conoce el corazón. Pero le voy a contar una historia. Cuando pusieron el centro de carga aquí de la iglesia, no sé por qué razón, pero todos los cables estaban revueltos. Era un desajuste y por ahí, algunos saben, llegaron a ver así, veía uno y decía, no, pues ni meter las manos ahí, voy a salir volando. Entonces se le pidió a un electricista que por favor ordenara los cables y pues entendiera qué alimentaba qué parte de la iglesia. Entonces el electricista se puso ahí conmigo y con mucho tiempo, pues yo nada más lo iba y la visitaba, ¿verdad? Pero con mucho tiempo él empezó a cortar algunos cables, a hacerlos más cortos, a ponerlo en forma ordenada. Y mientras él iba haciendo eso, él estaba diciéndome, mira,
Este cable con este break llega a los aires, al aire que está en aquel lugar. Entonces, cuando quieran apagar los aires y que esto y lo otro, este es el break. Entonces yo ya fui conociendo para qué era cada cable, hacia dónde iba y qué zona de la iglesia apagaba. Hermanos, el único, y bueno, al final pues el tablero quedó muy bonito, todo muy ordenado, se ven todos los cables bien, pero el único que conoce todos los cables de nuestra vida y todos los breaks y cómo actúa cada uno y qué zona de nuestros corazones es Dios. Pero Dios de vez en cuando llega y nos trae ahí en el tablero y nos dice: mira, hijo, este cable es el que te provoca estos problemas, aquí está el switch. Entonces, esto es lo que te activa, y empezamos a conocer a través de las pruebas, a través de la palabra de Dios, esas áreas en nuestra vida que necesitamos vigilar. Y de esa manera usted y yo vamos conociendo mejor nuestro corazón. Y es indispensable, hermanos, entender el corazón, la conexión entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para poder vivir una vida de pureza. Si usted mira con detenimiento los evangelios, va a notar que con frecuencia nuestro Señor reprochó a las personas hipócritas, es decir, las personas que hacían acciones buenas con motivos incorrectos. Un hipócrita en aquel entonces era básicamente un actor porque se ponía una máscara y personificaba a alguien. Y es lo que hace un hipócrita. Un hipócrita se pone el atuendo, la máscara de alguien espiritual, mientras que en el interior tiene motivos, sentimientos, propósitos, pensamientos que no se conforman con eso. Es un actor. Nosotros equivocadamente le decimos hipócrita a alguien que se porta bien en la iglesia, pero llega a la casa y es otra cosa, ¿verdad? O es en el trabajo y es otra cosa. No, bíblicamente ese no es el hipócrita. Bíblicamente el hipócrita se porta bien en la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo. Y usted va a decir, entonces, ¿cuál es el problema con él? Sus motivos. ¿Por qué se porta bien? ¿Para qué se porta bien? Nuestro Señor va a abordar más a detalle ese asunto en el capítulo 6 de Mateo. Allí hablará de personas que hacen justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, que su motivación es la fama, el engrandecimiento de su ego, y ellos usan cosas tan nobles como es la ayuda a los pobres, la oración y el ayuno para hacerse notar delante de las personas. Y es que, hermanos, aquí hay algo que debo decir: al hipócrita no le gusta el anonimato. El hipócrita está dispuesto a hacer grandes sacrificios siempre y cuando reciba el reconocimiento de sus acciones. Y una pregunta con la cual nos tenemos que confrontar constantemente es: ¿para qué o para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿O estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo para que me volteen a ver? ¿Lo estoy haciendo para lastimar? ¿Por qué o para qué lo estamos haciendo? Hágase constantemente esa pregunta y va a encontrar, si es muy honesto, que muchas veces los motivos no se alinean con las buenas acciones. La hipocresía es un problema más grave y latente del que nos gusta aceptar y reconocer. No por nada hay tantas advertencias contra este problema. Para tener un corazón limpio es muy importante ahondar en los motivos de nuestras acciones, hermanos. Que las buenas obras que hagamos estén alineadas con la motivación correcta. Hagamos nuestra la oración del rey David, por ejemplo, cuando dijo: he aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. Dios no está complacido con que usted ofrezca 1000 holocaustos a Él, hermanos. Dios está complacido si eso es ofrecido con un corazón alineado con Él, con un motivo correcto, con una sinceridad, con verdad, con fe, con amor. Otra cosa que es muy importante considerar en cuanto a la limpieza del corazón es la confesión del pecado.
Algunas veces platicando con algunas personas me dicen, no, es que no existe una cosa como el pecado. Lo que existen son experiencias en la vida, experiencias. Esas experiencias son positivas o negativas y tú sabes qué decisión tomas con una y la otra. Bueno, el asunto es que la Biblia no lo trata de la misma manera. Y por el motivo de que ellos piensan que solamente son experiencias, no existe el arrepentimiento y mucho menos la confesión. Primeramente hay que aclarar que el pecado en la Biblia es señalado como una contaminación. Las cosas contaminadas, hermanos, ¿qué propósito tienen? Hay que desecharlas. El material en los hospitales no tienen un cesto para la basura y luego tienen uno que tiene hasta un símbolo radiactivo, ¿no? Ahí hay que echar lo que está contaminado, lo que de ninguna manera debe tocar una persona, lo que tiene que ir lo más lejos del hospital por salud de todos los pacientes. Bueno, ese es el pecado. Debe de ser sacado de allí. El libro de Levítico ejemplifica claramente eso. Cuando el hombre o la mujer se contaminaban, ellos tenían que salir y lavarse. Cuando había algún recipiente en el cual se había ensuciado con algún animal muerto, eso tenía que destruirse. Entonces, el libro de Levítico ejemplifica de manera muy concreta cómo hay cosas contaminadas y cómo hay cosas limpias. Y lo que está contaminado, lo que está impuro, hay que desecharlo, hay que sacarlo. Y el pecado es una contaminación del alma. Por eso se tiene que desechar. El pueblo de Israel sabía que Dios estaba con ellos y por eso tenía que vivir como un Dios, como Dios que es santo. Por eso Pablo le escribió a los Corintios, 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Puesto que usted y yo tenemos un Dios santo que ha dicho, habitaré en medio de ustedes, por esa simple razón, hay que limpiarnos de la inmundicia. Y lo segundo que tenemos que tener presente para la limpieza del corazón es el arrepentimiento y la confesión. Pedro le dijo a sus conciudadanos en Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentirse, convertirse, dos caras de la misma moneda. Arrepentirse es un cambio en la manera en que se ve el pecado. Sí, el pecado puede causar gozo, puede causar, mejor dicho, placer en la carne, pero desde la perspectiva de Dios entendemos que el pecado es destructivo. Entonces, cambiar esa manera de ver el pecado, de verlo como algo placentero, como algo destructivo, pero también convertirse, darle la espalda, alejarse de eso y confesarlo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Bendecidos, dichosos, bienaventurados, aquellos que son limpios de corazón, aquellos que pueden ver el pecado, aquellos que luchan contra las inclinaciones que hay en sus cuerpos. Dichosos aquellos que trabajan en conocer su corazón, en indagar en las intenciones, en los motivos. Dichosos aquellos que confiesan y dicen, Señor, te fallé. Señor, caí en esto. Señor, límpiame, perdóname. Dichosos ellos. Porque ¿cuál será su recompensa, hermanos? ¿Qué dice? Verán a Dios, verán a Dios. Mire, es interesante. La bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, a cada cosa hay su contraparte, que Dios va a suplir, que Dios va a darle.
Y muchas veces pensamos que la limpieza del corazón es para verse bien, ¿no? ¿Por qué nos bañamos? ¿Por qué nos limpiamos? ¿Por qué? Pues para tener una apariencia, un buen aspecto delante de las personas. Pero no, hermanos, no así con el alma. La razón más importante para una limpieza, para una pureza de corazón, es poder ver a Dios, es verle a Él cara a cara. El Señor Jesucristo viene. Y quien tiene esta esperanza, dice Primera de Juan, se purifica. Se purifica. ¿Por qué, hermanos? Porque si el Señor Jesucristo viniera y nos dijeran, vienen 8 horas, ahí los veo, ¿verdad? Hipotecando la casa, vendiéndola, ayudar a toda la gente y pues ya se va a acabar todo. Haciendo todas las cosas, arreglando todos los pendientes, pidiendo perdón a toda la gente que ofendimos, arreglando. Y usted va a decir, no, yo no lo haría. Mire, la historia nos ha enseñado que la humanidad lo ha hecho. Y cada vez que se anuncia Cristo viene, la humanidad hace eso. Ha hecho eso. Por ahí se cuentan los rumores que en el año 1000, poquito antes de llegar al año 1000 después de Cristo, se pensaba muy fuertemente que la gente, que Cristo iba a venir en el año 1000. Y por ahí hay como un pequeño escrito, documento que refiere a ese tiempo. ¿Y sabe qué hicieron las personas cuando venía ese tiempo? Abrieron las prisiones, saldaron todas las deudas, pidieron perdón, hicieron muchas cosas. Los que abrieron las cárceles dijeron, no sabemos si hay un inocente allí, y que Cristo venga y nos diga, ¿por qué metiste a ese en la cárcel? Yo no quiero llegar al juicio con eso, ¿verdad? Y muchas personas haciendo. Bueno, hermanos, el Señor viene como ladrón en la noche. No sabemos ni la hora ni el día. Y hay que mantener siempre esa expectativa. Y si tenemos esa expectativa de poder ver al Señor a la cara y poder disfrutar de su presencia y gozarnos en eso, entonces el proceso es vivir una vida con una limpieza de corazón. Que usted y yo vivamos en esa pureza. El Salmo 73:1 dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. Vamos a concluir, hermanos. Hemos observado 3 bienaventuranzas en este día. ¿Qué se lleva usted hoy? Hemos dicho, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, están en línea con Dios, tienen ese deseo de rectitud, de estar bien con el Señor, primeramente en la fe en el Señor Jesucristo. Si usted no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, hay una enemistad entre usted y Dios. Usted necesita arreglar eso antes que cualquier otra cosa. Usted no trate de vivir una vida buena para entonces presentarse lo suficientemente justo delante de Dios. Nunca va a poder hacer eso. En cambio, acepte la provisión del sacrificio de Cristo Jesús, ponga su fe en Él y dígale, Señor, recibo el perdón, recibo esta misericordia, límpieme, láveme, quiero estar bien con usted. Pero después de eso, comience una vida apegada a la palabra de Dios, cultive esa relación, tenga hambre y sed de justicia. Hablamos de los misericordiosos, hablamos de los de limpio corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser esta clase de personas que son los ciudadanos del reino de los cielos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por su palabra, por instruirnos, Señor. Ayúdenos a profundizar en el hambre y la sed de justicia. Ayúdenos a profundizar en maneras concretas de ser misericordiosos y ver su misericordia en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a profundizar en la limpieza de corazón. Líbrenos, Señor, de la hipocresía. Ayúdenos a que nuestras acciones, buenas acciones, vayan en línea con un corazón igualmente
puro, recto delante de usted. Traiga así, Señor, gloria a su nombre y obre en su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.